esta persona reaccione a esta paternidad, porque hay esa orfandad que el mundo la está viviendo patente, latente, constantemente, porque no puede vivir a Dios, no quiere y no puede seguir a Dios, no puede ni quiere, no puede en sus fuerzas, tratando de acercarse a Dios, tratando de buscarlo, tratando de encontrarlo, tratando de, a través de religiones, a través de una norma, a través de una forma, a través de clamar tal vez y decir que Dios se aparezca en su situación y que la atienda, pero de esa forma no lo puede recibir, porque es imposible a manera humana que podamos tener esa paternidad. A manera humana es imposible, y como nosotros la querramos, no. Y Él quiere que nosotros podamos acercarnos a Él para quitar esa orfandad de la vida, porque la orfandad nos dice es alguien sin padre, sin madre, alguien sin familia, alguien que fue arrancado, fue desligado, sacado, como que no puede sentirse con identidad, no tiene identidad, ni puede responder, óigame bien, no puede responder a una obediencia, como el hijo que tiene un padre y una madre puede responder a la obediencia por causa de la educación, por causa de que están constantemente sobre ellos ministrando. Entonces la humanidad no puede responder a Dios como padre en obediencia, porque se siente alejado, se siente como que sacado, se siente como que rivalizando con Dios, o en una rebeldía con Dios, y mucho menos podrá aprender de Dios para ser ese hijo obediente, mucho menos. Entonces Dios en Éxodo 34, cuando se le revela, vaya conmigo al capítulo 34 de Éxodo, versículos 6 y 7, se le revela a Moisés. Él le hace entender algo especial. Éxodo 34, 6 al 7 le hace entender algo especial, que Él es Dios, pero Él es Dios primero misericordioso. Dice: y pasando el Señor por delante de él, proclamó: el Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Primero le hace ver toda la faceta del Dios bueno, del Dios justo, del Dios misericordioso, del Dios bondadoso, amoroso. La revelación, la esencia de Dios no es ese Dios que viene a tomar justicia o a llamar a cuentas o decirle: bueno, usted me responde por su vida. No es ese Dios que nos va a encontrar y nos va a decir: bueno, alístese y prepárese porque usted se la va a ver conmigo. Sino que le revela a este hombre Moisés su bondad, su misericordia, su fuerza, su poder para levantar, para ayudar, para socorrer, porque el deseo de Dios fue crear al ser humano y crearlo y colocarlo en satisfacción de todas las cosas, pero el día que el hombre cayó, entonces entró en un sin salida de no poder agradar a Dios en sus fuerzas, de no poder encontrar a Dios en sus rebeldía. Dice que Génesis capítulo 6 versículos 5 y 6, capítulo 6 de Génesis 5 y 6, dice que por haberse multiplicado la maldad, por haberse como que vuelto el mundo de cabeza, y los hombres continuamente haciendo el mal, y su pensamiento de continuo haciendo el mal, y mejor dicho, era mucha la maldad. Resume esos dos versículos: era mucha la maldad, que Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre, y se arrepintió de haberlo creado. Me arrepiento de haberlo creado, por causa de que en esa posición el hombre se encuentra enemistado con Dios, en rebeldía con Dios, en esa posición de irse contra todo lo que Dios es. Entonces Dios dice que está todos los días airado con el hombre, y no hay paz para el impío. Dice: no hay paz para el que actúa
en rebelión, en oposición contra mí, no hay paz para él. Pero Dios se muestra primero misericordioso, bondadoso. Se muestra primeramente que dice que no retendrá la ira, que es grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No está diciéndole, ay, pecador empedernido, te estoy buscando para matarte y para hacerte la vida imposible y te quiero hacer sufrir. No está diciendo eso, sino que se revela primero un Dios que quiere que lo conozcamos en esa faceta. Porque el hombre piensa como que me sacó del huerto del Edén, del paraíso, y me quedé en una orfandad, no tengo identidad, no puedo responder a Dios, no puedo ser obediente, no puedo entenderle y no puedo caminar con Él. Sus caminos son muy excelentes, son muy difíciles, tienen un estándar muy alto para yo alcanzarlo. No. Y entonces llena sus vacíos. Llena toda su vida con todo lo que le venga: violencia, deseos mal habidos, con impotencia, con rebelión, con toda desgracia, con todo caos y maldad, y aún con toda tristeza, enojo, ira, como que reprimiendo todo eso en su corazón. Pero Dios se revela, pero Dios no es Dios como que duro y maldadoso y horrible. No, Dios es Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí viene su justicia de ser un Dios y un juez justo. Del que hace lo malo, dice, la paga del pecado es la muerte. Pero no se presenta de una diciéndole, te voy a matar. Si haces lo malo, te voy a buscar hasta encontrarte y te persigo hasta que mejor dicho, me las pagues todas. No. Entonces la imagen de la persona, cuando le hablan de Dios, inmediatamente es como que lo va a castigar a Dios aún, que como que le va a caer todo el peso de la palabra, todo el peso de la mano de Dios, todo el peso de la ley. Y Dios se muestra como un Dios misericordioso. Por eso Pablo dice, tenemos un Dios y Padre. Lo acompaña de ese Dios y Padre. Porque ese hijo, por más que haga y deshaga en la casa, no deja de tener un padre. Por más que la creación se convulsione, por más que se haya vuelto como sea, el Señor vive buscando a alguien como Noé. Noé halló ¿qué? Gracia delante de los ojos de Dios. ¿Será que por su perfección y por su actuación y por ser correcto, entonces se merecía algo? No, sino que estaba dispuesto a decir, a reconocer, yo quiero encontrarme contigo, yo quiero cambiar, yo no quiero ser como la corriente de las demás personas o ir tras la corriente de las demás personas. Yo quiero disponer para buscarte. Estoy malo, estoy caído, pero quiero buscarte. Pero las demás o la mayor, digámoslo, la mayoría estaba en oposición contra Dios, en rebelión contra Dios. Su pensamiento de continuo el mal y haciendo lo malo. Pero entonces Dios no se revela como ese Dios juez y horrible y fuerte, sino como ese Dios que se acerca a su creación, que no tendrá por inocente en ningún momento al culpable. Sí, esa es la segunda parte, que Él es como un juez. Imagínense que se presente una persona para, digámoslo, para dar un entendimiento delante de un juez terrenal, y esa persona ha comido y ha matado y ha comido del muerto y ha hecho, violado, abusado, mejor dicho, matado a los que se les venga por encima. Pero
El juez terrenal, ¿qué tendrá que declarar sobre esta persona aquí terrenalmente? Porque ha hecho algo, tiene que pagar. En Estados Unidos, cadenas perpetuas todas las que quiera, y por ende, para que no se libre de las cadenas perpetuas, entonces la pena de muerte. Un juez terrenal haría eso. ¿Lo encuentra qué? Culpable a la persona y le tiene que ejecutar justicia, ¿cierto? Y el juez, cuando vamos a Dios, entonces vemos que Dios es todo amor. ¿Por qué va a enviar a la gente al infierno? ¿Por qué la va a enviar si Él es todo amor? Y el juez terrenal sí puede enviar a la muerte al que es culpable, pero el juez celestial no, porque Él es todo amor. Sí, Él es todo amor. Lo vimos en la primera parte de la revelación a Moisés, que Él es misericordioso, que perdona el pecado. ¿Qué está esperando? Que le encuentro, que vuelva. Vayamos a Lucas capítulo 15. ¿Qué está esperando el Dios? Que lo encuentres como Padre, que saques la orfandad que te impide tener esa posición de hijo. Caín, acuérdese que le dijo Dios a Caín: si hicieres lo bueno y lo correcto, te va a ir bien, pero si hicieres lo incorrecto, el pecado está a las puertas y te va a controlar, pero tú lo puedes dominar, no te dejes dominar de él. ¿Cierto que le dice ahí? Entonces, ese Dios misericordioso, bondadoso, que tiene que ejecutar su justicia sobre el pecador, sobre el malo, sobre el que está en rebelión contra él. Todos los días está irado contra el malo, todos los días no hay paz para el impío, pero Dios dice: estoy esperando que reflexione. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Restaurar esa paternidad profunda que le echamos la culpa, estamos embriagados comiendo de las algarrobas. Dice así en el capítulo 15 de Lucas. ¿Ya llegamos ahí todos? Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Dice así: también dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y movido a misericordia corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo:
tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Gloria a Dios. Este es el corazón de un padre. La parábola del hijo pródigo es que nos quiere atraer al seno del Padre. No por ende, la historia de la humanidad se centra en el Hijo de Dios. La historia de la Biblia se centra en el Hijo de Dios, porque Dios está rescatando la orfandad de la humanidad. No por ende ese título de Hijo de Dios se da para que el mundo sea salvo en el Hijo de Él, y para que no vayan al infierno y para que un día vayan al cielo. No, ese título de Hijo de Dios se da porque la orfandad de la humanidad le está reclamando en el rostro a Dios y le está diciendo que se sienten sin identidad, se sienten ahogados, se sienten con toda pena, toda destrucción, que el mundo los ha olvidado y no sienten más. Óigame bien, no es que el mundo ni Dios los haya olvidado, sino que han ido tras sus propios deseos, han ido tras la desobediencia. Sí, uno podrá decir, pero es que en la vida le ha pasado de toda esa vida. Lo abusaron, le hicieron, lo dejaron, lo abandonaron, le espelucaron, le hicieron hasta de todo. Algunos casos sucede así. Otros sucede que hacen lo malo y dañan a otros y se gozan en hacer daño con otros. Es una orfandad que no pueden identificarse como hijos de Dios, para tener una noción de un comportamiento de obediencia, de respeto y de poder el uno con el otro, como convivir. Pero el Hijo de Dios entra en escena a la humanidad para que entiendan que debemos responder a la posición, a lo que Dios está llamando, que el Hijo de Dios entra en escena y, siendo Dios, ahora toma la imagen de hombre y se convierte en hijo obediente. Y nos encuentra la historia del hijo pródigo. Jesús no fue un hijo pródigo, fue un hijo obediente. Fue un hijo que representa la obediencia, que representa en verdad ese título de hijo. Pero el hijo pródigo nos encuentra a nosotros, a todos los que no pertenecemos a la nación de Israel, a todos en el mundo, y a los mismos israelitas que están descarriados en el mundo, a los mismos judíos que se encontraban como que odiados por todo el mundo y rechazados por el mundo, y que no habían podido agradar a Dios. Les era imposible y no querían, a la verdad, responder a la obediencia de Dios. Y entonces se nos relata esta historia del corazón de un padre, del corazón del padre, que es restaurar ese hijo. Que este hijo, usted se la sabe muy bien la historia, que va y gasta todos los bienes, gasta y desperdicia todo lo que tiene, hace lo posible por devolverse tan desagradable que llega a desear comer las algarrobas, la guamasa que le llamamos aquí en Colombia. En otras partes la algarroba es un poquito más fina, podría decirse, o más como para los cerdos. Allá creo que en Europa les dan puro buena comida, buen alimento, como el que le dan a las gallinas. ¿Cómo se le llama eso? Concentrados. Allá sí les dan concentrados, acá es de todo lo que venga, todo lo que le entre. Y esas algarrobas eran el alimento más bajo para los cerdos. Es llenándose y saciándose la vida de todo lo que destruye su vida, llenándose, queriendo lo bajo de la vida, cuando en su casa, en la casa de su padre, hasta el jornalero más bajo tiene el sustento, el alimento. Pero no hasta que la persona se da cuenta de lo que el hijo vino a representar. Mi posición es que en la casa de mi padre, hasta que reaccione, reflexione
No solamente soy creación, sino que hay un Padre esperándome. Hay un Padre que tiene para mí un alimento, una casa. Hasta que no reflexionó y dijo: ¿qué hago aquí tirándome la vida y queriendo saciarme con lo que no sirve y distrayéndome y olvidándome de lo que Dios tiene para mí? Tengo una casa, tengo un Padre. Volveré a mi casa. Me levantaré y volveré a mi casa y le diré al Señor. ¿Qué le indica eso? Arrepentimiento. Las personas que dolieron el corazón de Dios antes del diluvio, que Dios dijo: las voy a raer de la tierra, eran creación de Dios. Dios las creó. Y usted dirá: Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, sabe todo, todo lo puede y nada es imposible para Él. Está en todo lugar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué creó una humanidad que se le iba a revelar? La pregunta interminable de la gente que no se la ha podido responder hasta el día de hoy. ¿Por qué Dios, si sabía, creó a esa serpiente? ¿Y por qué el pecado? ¿Y por qué? Porque es Dios. Y si yo me pongo a preguntarle a Dios, quedaré en la inopia, nunca entenderé. Pero si yo simplemente digo: Él es Dios, tiene una sabiduría enorme y definitivamente yo soy su creación, lo que tengo que sujetarme. Él lo sabía todo, nadie le impide crear, nada le impide hacer, nada le impide. Él decide crear unos ángeles sin libre albedrío y decide crear una humanidad con libre albedrío. Y entonces a los ángeles deciden tomar el libre albedrío, quedan caídos. Él decide crear una humanidad con libre albedrío y son caídos, pero les da la oportunidad de restaurarse porque tienen humanidad. Pero estos ángeles no tienen humanidad, son hechos en perfecto. Caídos quedaron, caídos se quedaron. Pero esta humanidad, la oportunidad de conocer este Dios misericordioso, este Dios amoroso, en la posición de este hijo pródigo que vuelve a la casa de su padre y le dice: he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser ni siquiera un jornalero, pero hazme como un jornalero. No soy digno de ser llamado hijo. Y el padre ni le interpeló ni le dijo: tenés razón, vos sos un desgraciado, degenerado, vos sos rebelde. No, pues tenés la razón. Si volvés aquí, volvés allá a lo último. Como algunos padres le dicen: no, pues allá te he hecho y ahí si te comportas bien, entonces veremos. No, de una lo vistió con vestido nuevo. ¿Y qué más le puso? Un calzado nuevo. Y le bañaron, yo creo, porque venía hasta oliendo horrible, azufre. Le bañaron, le vistieron, le colocaron zapatos nuevos, le colocaron anillo nuevo y mataron al becerro gordo, diciéndole: eres bienvenido. Cuando tu actitud no es echarle la culpa a Dios, cuando tu actitud no es que yo quiero hacer mi vida como sea, cuando tu actitud a veces cuando ya como quien dice tocado fondo, ojalá no esperamos en el mundo la gente nuestra, amigos, conocidos, familiares, hasta que toque fondo. Algunos hasta que tocamos fondo no vinimos a reaccionar y a decir: hay un creador, hay un Dios de esta humanidad. ¿Será que la vida es para vivirla así? ¿Para uno estar comiendo algarrobas degenerada? ¿Para dolerse? ¿Para uno vivir en tristeza y en amargura y dándose contra el mundo y dándose contra todos y todos contra todos? ¿Esta es vida? Hasta que no toca a fondo la gente como que no reflexiona, hasta que no tiene un hambre real de Dios, una sed de Dios real. Mucha gente viene y van de la iglesia hasta que no tienen un hambre real, verdadero de Dios. Hasta que como que el hambre no es suficiente para decir: ya me entrego, ya no sigo dando tumbos en la vida. Ya entendí que mi Padre me ama, que mi Padre me espera, que mi Padre quiere hacer fiesta conmigo toda la eternidad, estando yo aquí en la tierra y también en la eternidad. Hasta que esa persona no reflexiona y no da su brazo a torcer diciéndole: hay un Dios, hay una solución, hay una respuesta para mí. Su orfandad seguirá allí. Puede tener el mejor padre terrenal, hablando terrenalmente, la mejor madre, la mejor familia, la mejor educación. Le dieron de todo, le dieron el amor, le dieron la comprensión, pero seguirá en una orfandad porque con su Padre Celestial está todavía su relación.
cortada. No ha podido entender una posición más alta de hijo de Dios, de Padre Celestial. Ni ha podido responder en obediencia como Jesús respondió en obediencia al Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Jesús mismo dijo: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre como está escrita en el libro acerca de mí. Vengo a responder, a colocar responsabilidad de mi vida. Voy a responder en obediencia a Dios. Voy a colocar mi parte de responsabilidad. Voy a responsabilizarme por mis actos. Voy a responsabilizarme por mi vida. Voy a ser responsable de que tengo que vivir en obediencia. Y si cometo errores, me rindo, me humillo, me busco a Dios, pero nada me separará de la posición de hijo. Es que el enemigo es especialista en hacer sentir a la persona tan desechada, tan rechazada, tan apartada de Dios, que le hace sentir que no merece nada de Dios. Aunque por allá hágame entrar a la casa y téngame por allá como un esclavo, como un jornalero. Porque claro, el pecado acusa, el diablo lo mete más, y la persona se siente que no hay oportunidad para ella. Pero Dios es especialista en decirle: te esperaba, te esperaba. Antes me hacía doler el corazón. Antes quería raer de la tierra a todos. Antes mi corazón estaba dolido. Pero ahora Cristo Jesús, representando la obediencia del Padre, en la muestra de cómo debe ser un hijo que no es perfecto. Jesús sí perfecto, pero nosotros como el hijo pródigo no somos perfectos, pero dispuestos a buscarle como ese Noé, yo creo. Sí, Señor, toda esta gente degenerada, pero yo quiero seguir buscándote. Yo quiero seguir encontrando en ti la solución, la respuesta. Yo halló gracia delante de los ojos de Dios, y él fue el único que se salvó del diluvio. Y este hijo pródigo encontró la gracia de ese Padre terrenal. Y puede encontrar la gracia de ese Padre celestial por causa de su actitud de corazón. Una actitud que dice: he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. He sido una persona que ha deshonrado al Padre, una persona que le ha hecho sentir toda una vida de desgracia, de dolor. El Padre tenía un dolor en su corazón. Le dolía por la pérdida de su hijo, le dolía, lo sentía como muerto. Estaba perdido, estaba olvidado, pero al encontrar o volverse otra vez, devolverse el hijo, alegra el corazón del Padre. Alegra el corazón del Padre. Tener esa actitud siempre de no olvidarnos de que Dios ya te rescató de una vida vana, de una vida pasada. Ya no eres más extraño, eres hijo de Dios. No volvamos a hacer doler el corazón del Padre. No volvamos a hacerle sentir como que vale la pena. Gracias que Él no nos mira a nosotros, sino que mira a Jesús a través de nosotros. Y que ve el hijo obediente, y el hijo que puso toda su vida en la cruz de Calvario por mí, derramó toda su sangre, pagó, satisfizo al Padre. Ahora te ve a los ojos de amor de Cristo. Que Él vuelva a colocar vestiduras de justicia. Que Él te arrope con su gracia, con su favor y con su amor. Y que enderece otra vez las sendas por donde tú debes andar, y te dé otra vez autoridad, y te dé otra vez validez o valor y entendimiento. Entonces tu posición será restaurada. ¿Cuál posición? La de hijo. No olvides, por favor, esta mañana, la posición es de hijo. Si no, nunca podrás responder a la obediencia. Jesús entendió desde niño a los 12 años. ¿Qué dijo cuando se encontraba en medio del templo? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él entendió que su Padre no solamente eran José y María, sino que su Padre celestial lo abrazaba, lo recibía. Como hombre, como persona, como un niño, pudo entender y abrazar que Dios no es ese Dios que está para dañar y para destruir y para hacer justicia. No, va a hacer justicia al que hace lo malo, al que está
obrando mal y no se vuelve de su mal camino y no se arrepiente, porque dice el Señor en Ezequiel: yo no quiero la muerte del impío, aunque todos los días tengo como que con él guerra. No hay paz para el impío, estoy airado todos los días, pero estoy esperándole como el hijo, perdón, como el padre, que vuelva y reconozca, se responsabilice por sus actos y reconozca que hay un Padre celestial que me perdona, que no guarda rencor, que perdona la iniquidad, el pecado y la maldad, y que no guardará para siempre la ira, sino que es piadoso, misericordioso, benevolente. Ese es ese Dios que está dispuesto a reconciliar, pero ese Padre que está dispuesto a enderezarle la vida, amarle, hacerle sentir en casa. Es ese Padre que te da apellido, que te hace ser obediente, que te restaura en todas las áreas y que te dice: vuelve. No me hagas doler mi corazón esperándote. No me hagas doler mi corazón apartándote cada vez más. No me hagas doler mi corazón hacerte como que de los oídos sordos y de los ojos que no ven, sino que tú sabes cuál es el camino a regresar a casa. Reflexiona, pero no te quedes ahí, sino que levántate y toma tu posición de hijo. Toda la creación, Dios es Padre de la creación, pero todos los que le obedecen y los que creen y le reciben a Jesús como Señor son hechos hijos con poder, o Dios les da poder de ser hechos hijos de Dios, realmente hijos de Dios por obediencia, por entrega, por nueva creación, por disposición. ¿Qué pasó entonces en la casa? Que hubo fiesta, alegría, que se regocijó toda la casa del Padre. Él quiere vivir en una continua fiesta con su iglesia, con sus amados, con todos los que han recibido la vida eterna. Primeramente con el que se arrepiente y viene a los pies del Señor por primera vez. Dice que hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 1000 salvos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está experimentando esa persona que estaba muerta, estaba perdida, estaba fuera de los caminos de Dios, estaba bajo la ira de Dios, pero ahora ha cambiado de la muerte a la vida, del infierno al cielo. Ha cambiado su posición de una persona creada a un hijo en obediencia. Entonces se goza y se regocija y matan el becerro más gordo y hacen fiesta y todos en la casa se regocijan. Pero viene su hijo mayor y pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué sucede? El obediente, el que ha estado siempre en la casa, no ha hecho nada malo, no ha perdido la plata, no ha derramado su vida con rameras ni nada por el estilo, sino que ha sido de la casa, dizque obediente. Y entonces le dice: ¿qué es esta algarabía y por qué tanto alboroto? No, es que tu padre ha hecho matar el becerro más gordo porque tu hermano estaba perdido y es encontrado y volvió y otra vez, Y entonces él no quería entrar. Y el papá le dijo: hola, salió y imagínese, ve, ¿por qué no entras? Y nos gozamos todos. Y entonces el hijo mayor le dijo: no, su hijo que deshizo todo, acabó con todo y usted lo recibe así, y yo que me he comportado tan excelente y a mí no me da nada. Y entonces le dijo: hijo, tú tienes todo, tú puedes hacer todas las fiestas que quieras, todo es tuyo, esta es tu casa, coja los becerros que quiera, usted siéntese hijo, tiene la posición de hijo, o se siente como que obligado para cumplir, para obedecer, se siente como que yo me merezco porque yo soy, o se siente hijo por amor, por gracia, por misericordia. Pues no quiso. Dios quiere que además de sentirnos hijos, de poder responder en obediencia, yo creo que ese hijo pródigo no volvió a ser igual. Si no nos dice más de la vida de ese hijo, yo que me la imagino que ese hijo se acordó de todo lo que hizo él, era el padre, y siempre manteniendo ahí, escuchando al papá y diciéndole: voy a ser obediente, yo quiero gozarme contigo el resto de la vida que nos queda y solamente vivir para agradar tu corazón, porque me perdonaste toda la maldad que hice y me recibiste y no
me dijiste, no voy a poner una condición inferior, sino en la condición que debes de ser, de hijo, de hijo. Yo creo que ese hombre respondió en la obediencia, ¿cierto? Respondió en la obediencia. Y por ende aprendió del Padre para poder caminar, para poder obedecer. En algún momento quiere venir la rebeldía, en algún momento quiere venir el afán, la tentación, el volverlos a sacar a uno de la vida de Dios. Pero yo me acuerdo de dónde me sacó Dios, me acuerdo que tengo una posición de hijo, que me acuerdo de que definitivamente es viviendo con mi Padre que me mantengo ese hijo. Yo creo que fue una excelente como referencia de hijo. Pero el hijo mayor no disfrutará de esta comunión con el Padre, porque no entiende que no es por que yo me lo merezca, porque me lo haya ganado, sino que es por gracia. Noé halló gracia, Abraham halló gracia, Isaac halló gracia. No es que hicieron, Moisés halló gracia. Todos han sido salvos por gracia, han venido a Dios por gracia. Regalo no merecido, regalo no merecido. Es la restauración de un padre, es la recuperación de su hijo, es el gozo de el cielo que está aquí diciéndonos a todos nosotros: óigame, no vuelva a dejar que mi corazón se duela. Usted es hijo. No me haga pensar que usted hace parte de los que el Señor tiene que raer de la tierra, porque su comportamiento no les da para regresar, su actitud no les da para reflexionar y volverse en amistad con Dios. No me haga pensar eso. Usted es hijo, usted tiene su posición, usted reflexionó y dijo: ahora no me voy a mover, o nadie me va a mover de la posición de hijo, y voy a obedecer y voy a aprender cada día en la obediencia al Padre cómo se vive, cómo se es hijo. Nadie de los que estamos aquí fuimos nacidos aprendidos de cómo ser hijos, y mucho menos padres. Pero aprendimos en el hogar, en la familia, a ser obedientes, a honrar a los padres, a someternos. Pero yo creo que cada hijo se siente alegre porque es hijo de su padre, no porque simplemente le dan la comida, le dan el estudio, y porque tiene que cumplir con ciertas obligaciones, entonces es hijo, sino porque está ligado su corazón a su padre y el de su padre a él. Por eso son hijos, porque hay una paternidad profunda de entendimiento de que más de lo que yo haga, de lo que yo sea o de lo que pase, soy un hijo, que el Padre siempre me ayudará, siempre me restaurará. Que Dios pueda restaurar hoy esa paternidad profunda en el corazón, que usted tiene un Dios misericordioso, bondadoso, poderoso, fuerte, que perdona el pecado, la maldad, la iniquidad, que perdona el agravio, que tiene misericordia y no tendrá por inocente en ningún momento al culpable, al que no se quiere volver, al que sigue cometiendo y sigue cometiendo. No tendrá por inocente, pero está esperando como padre que tú reacciones y digas: no quiero vivir solo como una creación desobediente, en rebeldía, en desenfreno y en toda una vida como en orfandad, que no puede tener identidad, ni puede responder en obediencia, ni puede conocer lo que Dios está queriendo hacer de su vida, sino que me voy a volver de todo corazón a agradar el corazón del Padre y mantenerme como iglesia. Si hablamos de familia en este mes, yo creo que lo primero es entender que Dios nos ha colocado en su familia y nos ha dado su apellido, hijos de Dios, y como hijos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Todo lo del Padre es suyo. Disfrútelo, gócese ser hijo de Dios, gócese en amarle, gócese en tomar todo lo del Padre, el pan, no las algarrobas. No se distraiga por el mundo, no anhele lo que los demás tienen. No diga: ay, ¿será que si yo fuera más bien Tony Curtis o Cruz, el otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Tom Cruise. O si yo fuera el otro, o si yo tuviera, o si fuera Karol G, o si esta, la otra. Hombre, están viviendo una orfandad horrible, pero la maquillan con toda una riqueza, fama, lo maquillan con todo eso. Pero
Dice el Señor que todo el día está enojado con el impío, que no hay paz para él, porque va en oposición contra Dios. Pero si reconoce que tiene un Padre celestial y se vuelve, ese Dios no va a tener que ejecutar su juicio, sino ese Padre su misericordia, su amor, su perdón, y entrar en la casa, gozarse para la eternidad, para conocer cómo se vive con el Padre. No hay perfectos, sino aprender a entender cómo se vive con el Padre. Jesús fue la muestra. Yo soy obediente al Padre y le conozco todos los días. El Padre me oye, mi Padre me conoce. Él era la palabra que estaba aprendiendo a cómo caminar, la lumbrera, es la lámpara, cómo se camina, cómo se obedece, qué es lo que al Padre le agrada. Yo no voy a agradarme a mí mismo, ni voy a vivir para mí mismo, voy a vivir en favor del Padre, porque el Padre me quiere dar toda riqueza. Y cuando lo entró al mundo, dice que dijo, Hebreos capítulo 6 versículo 1, perdón, Hebreos capítulo 1 versículo 6. Hebreos capítulo 1 versículo 6 dice: y adórenlo todos los ángeles. Él es mi hijo, adórenlo todos los ángeles. Como diciéndote a ti y a mí, ya está restaurada la humanidad por ese hijo obediente, porque me conoce y porque hace mi voluntad. Ya está restaurada. Todo el que quiera venir a Jesús es bien recibido, pero todo el que lo rechace, tendré que ejecutar como Dios mi juicio. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí ve la diferencia de tener un Dios creador, Padre, creador, pero tener un Padre Dios, un Dios y Padre, un Dios y Padre. La gente todo dice Diosito y todos creen en Dios como Padre, Padre nuestro, y viven repitiendo el Padre nuestro más que para dónde, ¿verdad? Pero solamente cuando hacen la labor del hijo pródigo son considerados hijos y son restaurados a esa condición. Dígale ahí al Señor: Dios, hoy quiero cada día caminar de la mano contigo. Señor, si la orfandad es solucionada del ser humano, sus relaciones, su vida, su caminar no volverá a ser igual, porque ya tendrá identidad, tendrá amor propio,